¿Qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte del curso. Vamos a ver en esta oportunidad el valor de la mediana. Para ello nos vamos a apoyar en la fórmula que vemos en este lado izquierdo y vamos a ver lo que significa cada uno de los elementos que esta fórmula contiene. Los tenemos aquí desplegados en esta tabla que nos acompaña a la mano derecha. LI significa límite inferior de la clase mediana. Es decir, que nosotros tenemos que identificar dónde va a estar ubicada la mediana y trabajar con el intervalo que le corresponde. N sobre 2 es el número de elementos divididos entre 2. Fi menos 1, esta F por cierto es mayúscula, me representa la frecuencia acumulada y en este caso será la acumulada anterior. Fi me representa la frecuencia absoluta mediana y A es la amplitud del intervalo, es decir, de cuánto en cuánto se está desarrollando cada uno de los intervalos, que por cierto es la misma medida para todas. Entonces, como verás, estoy trabajando nuevamente con la misma tabla de distribución que utilizamos en la media, y lo que vamos a utilizar aquí, a diferencia de la tabla anterior, es solamente con las frecuencias absolutas y de ahí vamos a ubicar las frecuencias acumuladas. Entonces, lo primero que calcularemos será cada una de ellas, y recuerda que esto se obtiene tomando primer valor al número 9, que es la primera frecuencia absoluta. Se repite en la primera frecuencia acumulada. La siguiente se obtiene de la suma de este valor con la siguiente frecuencia absoluta, o sea 9 más 21, que me va a dar 30. La siguiente será sumándole 18, 48, y la última sumándole el 16, o sea 64. Aquí recuerda bien que tanto la última frecuencia acumulada como la suma de las frecuencias absolutas tiene que coincidir en valor. Como ya estamos trabajando con la misma tabla anterior, ese valor es 64. Ahora, ¿cómo identificas la frecuencia mediana? De la siguiente manera. Recuerda que tenemos que encontrar al individuo o la persona que se encuentra a la mitad de todos los elementos de la distribución. Como tengo 64 personas, tengo que buscar aquella que se encuentra en la ubicación número 32. Por eso es que uno de los primeros elementos que vamos a hallar es n sobre 2. Ahora, ¿dónde ubico a esta persona? La ubico en la frecuencia acumulada y veo de que aquí hay solamente 9 personas. Aquí, que es juntando las dos frecuencias, hay 38, o sea que aquí tampoco está. Y aquí, juntando las tres frecuencias absolutas, me da 48. Eso significa de que en esta frecuencia y en este intervalo es donde se encuentra mi mediana. Vamos a sombrearlo, cambiarle un poco de color para que simbolice que aquí se encuentra ubicada mi mediana, y le vamos a poner este símbolo también y lo vamos a señalar. Aquí está mi mediana. Por tanto, ¿cuál será el límite inferior que vamos a utilizar? El 61, que le corresponde a este intervalo mediana, y lo colocamos aquí. F mayúscula es la frecuencia acumulada, que ya sabemos que es 48, pero la fórmula me pide la acumulada anterior, es decir, el número 30. Esta Fi es la frecuencia mediana, y eso es 18. Y por último, necesitamos el valor de la amplitud del intervalo. Eso lo obtenemos restando el límite superior, en este caso 54, menos 47, que es el límite inferior. Eso me va a dar 7. Y es el mismo valor para cada uno de los intervalos, por cierto. Entonces, ya con los elementos que he podido analizar y encontrar, los voy a reemplazar en la fórmula. Entonces, la mediana va a ser igual al límite inferior, que vale 61, más, dentro del paréntesis tengo n sobre 2, que ya sabemos que es 32. A ver, veamos, aquí lo tenemos, menos la frecuencia acumulada anterior, que vale 30, entre el número de elementos de esa frecuencia, que es 18, multiplicado, bueno, ahí lo tenemos ya, por 7, que es la amplitud de este intervalo. Terminamos con esta parte. Tenemos aquí 61 más, vamos a utilizar la calculadora nuevamente, aquí la tenemos y la ponemos por este lado,
y hacemos la operación 32 menos 30. Esto lo dividimos entre 18, obteniendo este decimal, que lo vamos a multiplicar ahora por 7, que es la amplitud. Obtenemos en total este decimal periódico puro, y como les dije anteriormente, vamos a trabajar solamente con dos decimales. Me enfoco en el 77 y veo que al costado hay otros 7. Eso significa de que en esta oportunidad este 7 va a ganar una unidad, y ya no será 77 lo que pondré, sino 78. Y eso es lo que pondremos aquí, 0.78. Que sumado con el 61 original del límite inferior, tendré que la mediana en este caso será 61,78. Y ese será el resultado de paso del valor de la mediana para esta tabla que te presentamos. Ahora pasemos al siguiente medida de tendencia central, que es la moda. Y llegamos a la última medida de tendencia central, que es la moda. Como verás, tenemos nuevamente aquí a la mano izquierda la fórmula que vamos a emplear, y cada uno de los elementos que observas lo tenemos también determinados en esta tabla, que nos sirve de mucho apoyo. LI significa el límite inferior de la clase modal, que tenemos que identificar por cierto. FI significa la frecuencia absoluta modal. Estos dos triángulos me representan dos diferencias que tenemos que establecer. El triángulo 1 es la diferencia entre la frecuencia absoluta modal con la frecuencia absoluta anterior, mientras que el diferencial 2 o triángulo 2 es la resta entre la misma frecuencia absoluta modal con la frecuencia absoluta siguiente. A es la amplitud, que ya la habíamos visto en la mediana. Bien, conocido lo que significa cada uno de estos elementos, vamos a identificarlos en mi tabla de distribución, que, como ya lo vuelvo a repetir, es la misma que hemos utilizado en las dos situaciones anteriores. Ahí tengo mis 4 elementos o intervalos, las 4 frecuencias absolutas, y como verás aquí lo único que necesito para hallar la moda es la frecuencia absoluta. Por tanto, no voy a utilizar ni la marca de clase ni las frecuencias acumuladas. Ahora, ya sabemos de que el total de datos es 64. ¿Qué cosa es la moda? A diferencia de la media aritmética, que no es otra cosa más que el promedio, y la mediana, que es establecer cuánto mide o cuánto pesa en este caso, ¿no?, el individuo que está en el centro de los 64, lo que busca la moda es dónde está ubicada la mayor población en mi distribución de frecuencias. En este caso lo busco en mi frecuencia absoluta, y aquí tengo 9, 21, 18 y 16. Veo que el mayor valor es 21, lo cual significa que estas 21 personas son o me representan la moda de mi distribución. Por tanto, ya he determinado que aquí se encuentra ubicada mi clase modal. Así que aquí voy a colocar MO, señalando a ese 21 que me representa mi clase modal. ¿Eso qué significa también? Que este intervalo, ese será el límite inferior que yo voy a reemplazar, en la fórmula. Vamos a ponerle de negrita. Ya está. Es más, vamos a resaltar esta parte de aquí para identificarlo como mi frecuencia modal. ¿Ya? Así es que ahora vamos a reemplazar aquí. ¿Cuánto vale esa frecuencia modal? Vale 21. Es la FI, obviamente. El límite inferior, lo acabamos de marcar, es 54. Y aquí vienen las diferencias. Aquí puede haber un poquito de confusión, pero es bastante simple. Si mi frecuencia modal es 21, la fórmula me dice que la voy a restar primero con la absoluta anterior. O sea, le voy a restar con este 9. 21 menos 9. Luego la diferencial 2 es restar esa misma frecuencia modal menos la frecuencia absoluta siguiente. En este caso la que le sigue es el número 18. Será entonces menos ese número. Y la amplitud, que ya la conocemos, es la misma de la tabla anterior, vale 7. Ahora sí, ya les hemos encontrado todos los valores, ha sido mucho más fácil, creo. Ahora a reemplazarlos en la fórmula. El límite inferior, ¿cuánto vale? Lo tenemos aquí, es 54.
el diferencial 1. 21 menos 9, eso me va a dar 12. Aquí abajo otra vez se repite el 12. Y se va a sumar con el otro diferencial que sale del 21 menos 18. Eso me va a dar 3. Y ese paréntesis se va a multiplicar por la amplitud, que ya hemos visto vale 7. Listo, ya hemos reemplazado los valores en la fórmula. Ahora simplemente vamos a utilizar la calculadora por última vez para decirle que hay que sumar 54 más lo que obtengamos en el paréntesis, que es 12 entre 12 más 13 es 15, entre 15 es el resultado, lo vamos a multiplicar por la amplitud, que es 7, y obtenemos 5,6. Y lo ponemos aquí, 5,6. Y al final esa suma me va a dar ¿cuánto? 54 más 5 es 59, 59,6. Si le quieres dar dos cifras decimales, simplemente le agregarás un 0 al final. Y ahí lo tenemos, 59,60 será el valor de la moda para esta tabla de distribución. Y es así como establecemos cada uno de los valores de las medidas de tendencia central para datos agrupados. Lo que voy a hacer a continuación es presentarte una tabla un poco más amplia en la cual vamos a determinar también las tres medidas de tendencia central, practicando un poco lo que hemos aprendido el día de hoy. Y llegamos a la parte final de este video y ahora te presento una tabla en la cual estamos viendo las tres medidas de tendencia central con sus respectivas fórmulas y los resultados obtenidos de la tabla de distribución de frecuencia que te presenté en estos dos videos. A continuación te dejaré un tercer video en el cual vamos a hacer una especie de resumen de todas las tres medidas. Te voy a presentar también una tabla de distribución más amplia, para lo cual te recomendaría lo siguiente, que tomes nota de esa tabla, que tú mismo lo desarrolles aparte con lo que hemos trabajado en estos dos videos y veas tus resultados comparándolos con lo que veas al final de ese tercer video. ¿Ok? Así es que eso ha sido todo con respecto a este breve curso de medidas de tendencia central. Déjame tus comentarios para yo poder saber qué te pareció, conocerte un poco mejor y me sugieras otros temas que te gustaría ver en este canal. Eso ha sido todo, soy el profesor Oscar y nos estamos viendo en un siguiente video. Éxitos y bendiciones. Nos vemos.